Cuando Samantha dijo delante de todos los invitados que yo no duraría ni un solo año por mi cuenta, que sin esta familia no era nada, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ella esperaba. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una claridad fría, como cuando el hielo se resquebraja y puedes ver el agua oscura debajo. Los invitados se reían, algunos grababan con sus teléfonos, y yo simplemente sonreí. Debió de parecerles una sonrisa extraña, porque algunos dejaron de reír. Miré a mi nuera directamente a los ojos y dije con una calma que ni siquiera sabía que tenía: ¿por qué esperar un año? Me voy ahora. El silencio que siguió fue tan pesado que lo sentí en los huesos. Me di la vuelta, tomé mi bolso del sofá color crema y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso sonaba como un trueno en aquella habitación llena de gente que de repente no sabía dónde mirar. Esa noche, mientras hacía las maletas en la habitación que había sido mía durante 3 años, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Michael, mi hijo. Cuando lo leí, el aire se escapó de mis pulmones, pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque toda humillación tiene un comienzo, y la mía empezó mucho antes de esa fiesta. Hace 3 años yo tenía 62. Mi esposo había muerto más de 20 años antes, cuando Michael apenas tenía 11. Crié a ese niño sola, trabajando en lo que fuera necesario, sacrificando mis propios sueños para que pudiera ir a la universidad, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Había estudiado administración de empresas, había trabajado en una gran firma antes de que Michael naciera, pero cuando enviudé tuve que elegir entre mi carrera y mi hijo, y elegí a mi hijo, siempre lo haría. Michael creció, se convirtió en un profesional exitoso, y yo estaba muy orgullosa. Entonces conoció a Samantha. Ella apareció en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa. Bonita, elegante, con esa forma de hablar que hace que la gente crea que sabes más de lo que realmente sabes. Al principio me pareció encantadora. Qué ingenua fui. Michael quedó deslumbrado. Se casaron 6 meses después de conocerse. La boda fue en un enorme salón de baile con flores que costaron más de $10,000. Samantha insistió en cada detalle. Yo pagué parte de esa boda con los ahorros que había guardado. Pensé que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Después de la boda, Michael me pidió que me mudara con ellos. Mamá, la casa es enorme. No tiene sentido que vivas sola en ese apartamento tan pequeño. Además, Samantha y yo queremos que estés cerca. Eso me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Acepté. Vendí mi apartamento, ese lugar donde había criado a Michael, donde cada rincón guardaba un recuerdo, y me mudé a su nueva casa, una construcción moderna en un barrio exclusivo, con jardín y piscina. Mi habitación estaba en la planta baja, lejos del dormitorio principal. Para que tengas tu privacidad, Eleanor, me dijo Samantha con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debería haberlo visto entonces. Debería haber notado cómo me llamaba por mi nombre y no mamá, cómo sus abrazos eran rígidos, cómo sus cumplidos siempre tenían una espina escondida. ¡Qué vestido tan bonito, Eleanor! Tan apropiado para tu edad. Gracias por ayudar con la limpieza. Es bueno que te mantengas activa. Pequeñas cosas que se clavan como astillas. Los primeros meses fueron tolerables. Intenté ayudar sin estorbar. Cocinaba a veces, mantenía mi espacio ordenado, salía a caminar para no estar en medio de todo. Pero Samantha tenía una forma de hacerme sentir que todo lo que hacía estaba mal. Si cocinaba, ella pedía comida a domicilio. No quiero que te canses, Eleanor. Si me ofrecía a limpiar, contrataba un servicio de limpieza. Una mujer de tu edad no debería estar fregando el suelo. Cada gesto de ayuda era rechazado con una amabilidad venenosa. Y Michael no veía nada, o no quería verlo. Cuando intentaba hablar con él siempre tenía una excusa. Mamá, Samantha solo se preocupa por ti, estás exagerando, te adora. Poco a poco me fui haciendo más pequeña en esa casa, más invisible. Comía sola la mayoría del tiempo porque ellos siempre tenían planes. Me quedaba en mi habitación cuando tenían invitados porque Samantha decía que yo necesitaba descansar. La casa era enorme, lujosa, llena de muebles caros y arte moderno, pero yo me sentía como una intrusa en un museo.
Luego empezaron las fiestas. A Samantha le encantaba organizar eventos. Cada mes había una razón: cumpleaños, aniversarios, celebrar algún logro de Michael en su trabajo. La casa se llenaba de gente joven, elegante y ruidosa. Yo solía quedarme en mi habitación, pero a veces Samantha insistía en que bajara. Eleanor, ven a saludar a nuestros amigos. Yo bajaba, me ponía mi mejor vestido color marfil o rosa empolvado, intentaba sonreír, pero siempre sentía las miradas, las conversaciones que se detenían cuando entraba, las risitas ahogadas. Una vez escuché a una amiga de Samantha susurrar: «Pobre Michael, tener que mantener a su madre a estas alturas». Samantha se rió. No dijo ni una palabra para defenderme. Esa noche lloré en mi habitación con la almohada contra la boca para que nadie me oyera, pero al día siguiente me levanté, me sequé las lágrimas y seguí adelante, porque eso es lo que haces cuando amas a tu hijo, resistes. La fiesta de cumpleaños de Michael fue distinta desde el principio. Samantha llevaba semanas planeándola, hablando de la lista de invitados, del catering, de la decoración. Contrató a un organizador profesional de eventos que convirtió nuestro jardín en algo sacado de una revista. Luces colgantes, mesas con manteles color champán, arreglos florales que debieron costar miles de dólares. Todo perfecto, todo impecable. Samantha llevaba un vestido verde esmeralda que parecía pintado sobre su cuerpo. Yo me puse mi vestido gris perla, el más elegante que tenía. Me maquillé con cuidado, arreglé mi cabello. Quería verme bien para mi hijo, quería que estuviera orgulloso de mí. Qué ingenua fui al pensar que eso era posible en la casa de Samantha. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 7 de la tarde. Amigos de Michael, colegas, clientes importantes, la familia de Samantha. Más de 50 personas llenaron el jardín con risas y conversaciones. Yo me quedé primero en la cocina ayudando a los del catering a organizar las bandejas. Una de las chicas me miró con compasión. «Señora, no tiene que hacer esto, nosotras nos encargamos», pero yo necesitaba hacer algo con las manos, necesitaba sentirme útil. Cuando salí al jardín busqué a Michael. Estaba junto a la piscina rodeado de amigos, riendo. Me acerqué con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, amor mío». Lo abracé. Él me devolvió el abrazo, pero fue rápido, distraído. «Gracias, mamá». «¿Has comido algo?». Asentí aunque no había probado ni un bocado. No quería ser una carga, no en su día especial. Samantha estaba en el centro de todo, moviéndose entre los grupos, tocando brazos, riendo con esa risa aguda y brillante que atraía todas las miradas. Era el tipo de mujer que ilumina una habitación cuando entra, pero también la oscurece para los demás. Intenté conversar con algunos invitados. Una pareja mayor, amigos de la familia de Samantha, fueron amables conmigo. Hablamos del clima, de la comida, de nada importante, pero noté que miraban por encima de mi hombro como si buscaran una excusa para irse. Después de unos minutos se disculparon y me dejaron sola junto a una mesa, sosteniendo una copa de vino que no quería beber, sintiéndome como un mueble que alguien olvidó mover. Entonces escuché mi nombre. Venía del grupo donde estaba Samantha cerca del bar. Me acerqué sin pensar, creyendo que me llamaban, pero no era así. Estaban hablando de mí. Samantha tenía su teléfono en la mano mostrando algo a sus amigas. «Es increíble», decía con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer compasiva. «Michael es tan bueno con ella. La mantiene aquí, le da todo, y ni siquiera aprecia lo afortunada que es». Una de sus amigas, una mujer delgada con labios rellenos, asintió. «Debe de ser tan difícil para ti, Samantha, tener que compartir tu espacio así». Samantha suspiró, y en ese suspiro había algo que me heló la sangre. Era falso, completamente falso. Solo espero que Michael se dé cuenta algún día. Ella no puede cuidarse sola. Sin nosotros, sin esta familia, no tiene nada, absolutamente nada. Me quedé paralizada detrás de un grupo de personas, escondida sin querer. Nadie me había visto. Samantha continuó: «Le doy 6 meses, quizá un año como máximo, si Michael alguna vez decide dejarla ir. No tiene ahorros, no tiene carrera,
no tiene nada más que este techo sobre su cabeza, y nosotros le damos ese techo. Sus amigas murmuraron palabras de apoyo. Una dijo, eres una santa por aguantarla. Otra añadió, yo no podría, mi casa es mi espacio sagrado. Y Samantha sonrió, esa sonrisa que había visto 1000 veces pero que ahora entendía por completo. Bueno, alguien tiene que cuidar de ella, aunque a veces siento que estoy criando a 2 personas en lugar de simplemente planear mi familia con Michael. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Cada una era una mentira envuelta en veneno. Yo tenía ahorros, no muchos después de ayudar a pagar la boda y otros gastos, pero tenía algo. Había trabajado toda mi vida, había criado a un hijo sola, había construido una vida con mis propias manos cuando el mundo me dejó viuda y vulnerable, y esta mujer, esta chica que solo había entrado en nuestras vidas 3 años antes, me estaba reduciendo a nada delante de desconocidos. Quería gritar, quería ir hacia ella y enfrentarla delante de todos, pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo, tal vez el miedo a arruinar la fiesta de Michael, o tal vez una parte más sabia de mí que sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Me alejé sin hacer ruido, caminando hacia el otro lado del jardín donde había menos gente. Me senté en un banco bajo un árbol intentando respirar, intentando procesar lo que acababa de oír. Mis manos temblaban. Miré la casa, esa enorme casa donde vivía pero que nunca había sido mía. Miré a la gente riendo y bebiendo, ajena al dolor que se desarrollaba en los rincones oscuros de la fiesta. Y miré a mi hijo, mi Michael, el niño que yo había criado, a quien había amado más que a mi propia vida, rodeado de amigos que probablemente habían escuchado las mismas mentiras sobre mí. ¿Cuánto tiempo llevaba Samantha haciendo esto? ¿Cuántas veces había pintado esta imagen de mí como una carga, como alguien patética que no podía sobrevivir sin caridad? La rabia empezó a crecer, pero no era una rabia caliente y explosiva, era fría, calculadora, como hielo extendiéndose por mis venas. Me levanté del banco y caminé de vuelta hacia la fiesta con la cabeza en alto. Si Samantha quería jugar a este juego, si quería convertirme en su víctima favorita, entonces que así fuera, pero estaba a punto de descubrir que las mujeres de mi generación no sobrevivimos tanto tiempo siendo débiles, sobrevivimos siendo inteligentes. Pasé la siguiente hora observando, realmente observando, no como la suegra invisible que intenta no estorbar, sino como alguien que por fin había abierto los ojos. Vi cómo Samantha tocaba el brazo de cada invitado cuando hablaba, cómo inclinaba la cabeza con falsa modestia cuando recibía cumplidos. Vi cómo controlaba el flujo de la fiesta, dirigiendo conversaciones, moviendo a las personas como piezas de ajedrez. Y vi cómo cada vez que alguien mencionaba a Michael ella se aseguraba de estar en el centro de la historia. Acabamos de cerrar un gran negocio, estamos pensando en comprar una propiedad en la playa, nuestra vida es tan bendecida, como si Michael fuera una extensión de ella y no su propia persona. Luego llegó el momento del pastel, un pastel de 3 pisos decorado con detalles dorados que debió costar más de $500. Samantha llamó a todos al centro del jardín. Las luces se atenuaron y alguien sacó el pastel mientras todos cantábamos cumpleaños feliz. Michael sonreía radiante, rodeado de amor y atención. Samantha estaba pegada a su lado con el brazo enroscado en el suyo como una enredadera. Cuando terminamos de cantar Michael sopló las velas. Todos aplaudieron, y entonces Samantha tomó una copa y la golpeó suavemente con una cuchara. El tintineo hizo que todos guardaran silencio. Me gustaría decir unas palabras, anunció con esa voz melodiosa que usaba para las presentaciones. Todos la miraron expectantes. Sonrió mirando a Michael con adoración. Hace 3 años conocí al hombre de mis sueños, y no solo gané un esposo maravilloso, también una familia. Hizo una pausa dramática. Algunos invitados murmuraron cosas dulces. Yo estaba en el borde del círculo, medio escondida detrás de otras personas. Y parte de esa familia, continuó Samantha, y su mirada se deslizó hacia mí, es Eleanor, la mamá de Michael. La forma en que dijo mi nombre me revolvió el estómago. No sonaba afectuosa, sonaba como si estuviera presentando un problema que debía discutirse. Eleanor vive con nosotros, siguió diciendo, y ahora varias caras se volvieron hacia mí, algunas con curiosidad, otras con esa incómoda lástima que la gente reserva para situaciones difíciles.
Y ha sido toda una experiencia. Una aventura, diría yo. Risas nerviosas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo? Michael la miraba con una sonrisa confundida sin entender hacia dónde iba todo. Samantha dio un sorbo a su bebida. Pero últimamente he estado pensando. Me he preguntado qué pasaría si Eleanor tuviera que arreglársela sola, ya saben, si tuviera que vivir sola, manejar sus propios gastos, su propia vida. El jardín había quedado completamente en silencio. Sentía la cara arder pero no podía moverme. Era como estar atrapada en una pesadilla en la que gritas pero no sale ningún sonido. Y sinceramente, dijo Samantha, y ahora su voz tenía ese tono de falsa preocupación que la hacía parecer generosa cuando en realidad estaba siendo cruel, dudo que pudiera vivir sola más de un año, tal vez ni siquiera tanto. Algunas personas bajaron la mirada, otras intercambiaron miradas incómodas, pero había un grupo, sobre todo amigas de Samantha, que sonreían con burla. Una incluso sacó su teléfono y empezó a grabar. No lo digo para ser mala, continuó mi nuera, solo digo la verdad. Eleanor no tiene nada sin esta familia, sin Michael, sin nosotros. No tiene carrera, no tiene recursos reales, no tiene independencia. Es simplemente la realidad. El silencio que siguió fue brutal. Podía oír el zumbido de los insectos en el jardín, el agua de la piscina moviéndose suavemente, el sonido lejano del tráfico en la calle, y podía sentir todas las miradas sobre mí, algunas con lástima, otras con vergüenza ajena, algunas con curiosidad morbosa esperando ver cómo reaccionaría la patética anciana que acababa de ser destruida públicamente. Michael finalmente habló. Samantha, cariño, no creo que este sea el momento, pero su voz era débil, sin convicción. No me estaba defendiendo. Solo intentaba suavizar la situación sin contradecir a su esposa. Samantha lo ignoró. Solo digo que deberíamos ser honestos sobre estas cosas. No hay vergüenza en necesitar ayuda. Eleanor necesita esta familia y nosotros hemos estado aquí para ella. Eso es amor, ¿verdad? Miró alrededor buscando aprobación. Algunos asintieron lentamente, otros solo miraron sus bebidas, y yo me quedé allí con mi vestido gris perla sintiendo como si me hubieran desnudado delante de desconocidos. 3 años de pequeñas humillaciones habían culminado en ese momento, y Samantha lo había orquestado perfectamente en la fiesta de mi propio hijo, delante de decenas de testigos que ahora tendrían esa imagen de mí grabada en sus mentes. La suegra patética, la carga, la anciana que no podía cuidarse sola. Pero entonces algo cambió. Tal vez fue escuchar mis propios pensamientos en las palabras de Samantha. Tal vez fue ver a Michael no hacer nada mientras su esposa me demolía públicamente, o tal vez simplemente algo dentro de mí se cansó de encogerse, me cansé de hacerme pequeña, me cansé de disculparme por existir, me cansé de ser invisible en mi propia vida. Respiré hondo y di un paso adelante saliendo de las sombras donde había estado escondida. La gente se apartó ligeramente creando un camino. Caminé hasta quedar frente a Samantha a pocos pasos de distancia. Me miró sorprendida y por un segundo vi un destello de preocupación en sus ojos. Bien, que se preocupe. Tienes razón, Samantha, dije. Mi voz salió firme, clara, más fuerte de lo que había sonado en meses. Tienes absolutamente toda la razón. Ella parpadeó confundida. No era lo que esperaba. Probablemente esperaba lágrimas, una escena, algo que pudiera usar para pintarme como una histérica. Dudo que pudiera vivir sola un año dependiendo de esta familia, continué. Hice una pausa dejando que las palabras flotaran en el aire. Varios teléfonos estaban grabando ahora. Perfecto, que graben esto también, porque esta familia, dije mientras miraba alrededor del jardín a todas esas caras curiosas, ya no es mi familia. Miré a Michael, mi hijo, mi bebé, el niño que había sostenido en mis brazos, al que había consolado en sus pesadillas, al que había criado para ser un buen hombre. Me miraba con la boca ligeramente abierta sin entender. ¿Por qué esperar un año?, pregunté, y entonces sonreí. No era una sonrisa triste ni amarga, era una sonrisa tranquila llena de una claridad fría que ni siquiera sabía que tenía. Me voy ahora. Todo el jardín pareció contener la respiración. Samantha soltó una risa nerviosa. Eleanor, no seas dramática, estás malinterpretando.
No la interrumpí. Mi voz siguió calmada, pero tenía acero dentro. Entiendo perfectamente, y tienes razón en una cosa. Es hora de que descubra quién soy sin ustedes. Gracias por la claridad. Me di la vuelta. No corrí, no huí. Caminé con la espalda recta y la cabeza en alto, cada paso medido, deliberado. Sentía las miradas quemándome la espalda, oía murmullos, alguien diciendo mi nombre, pero no me detuve. Entré en la casa por la puerta de la cocina. Los del catering se apartaron, sus rostros mostraban sorpresa y algo que quizá era respeto. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Solo entonces mis manos empezaron a temblar. Me senté en el borde de la cama mirando la habitación que había sido mi mundo durante 3 años. Las paredes color crema, el armario donde colgaba mi ropa modesta, la pequeña cómoda con las fotos de Michael cuando era niño, fotos que yo había enmarcado, que había atesorado, recuerdos de un tiempo en que él era mío, en que yo era suficiente para él. Mis manos seguían temblando, pero mi mente estaba extrañamente clara, como si una niebla que me había cubierto durante años por fin se hubiera levantado. Podía oír la fiesta continuar afuera, más silenciosa ahora, las risas forzadas, la música. La vida seguía para todos ellos, pero para mí algo había terminado y algo más estaba a punto de comenzar. Me levanté y saqué mi maleta del armario. Era vieja, la había comprado hacía más de 15 años, pero todavía funcionaba. Empecé a empacar de forma metódica. Ropa interior, blusas, pantalones, los 2 vestidos buenos que tenía, mis zapatos cómodos, mis artículos de aseo. No tenía mucho, nunca había tenido mucho, pero lo que tenía era mío, ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Mientras doblaba una blusa color melocotón oí pasos en el pasillo. Alguien llamó suavemente a la puerta. Mamá. Era Michael, por supuesto. Mi corazón se apretó dolorosamente en el pecho. Por un momento pensé en no abrir, en dejarlo allí fuera preguntándose, sintiendo siquiera una fracción del abandono que yo había sentido toda la noche, pero no pude. Seguía siendo mi hijo, llevaba mi sangre. Abrí la puerta. Estaba allí con la camisa blanca arrugada, el cabello desordenado, los ojos preocupados. Mamá, por favor no hagas esto. No hagas esto. Como si yo fuera quien estaba creando el problema, como si yo fuera quien había humillado públicamente a alguien. ¿Qué exactamente no debería estar haciendo, Michael?, pregunté. Mi voz sonaba cansada incluso para mis propios oídos. Entró en la habitación sin invitación. Vio la maleta abierta sobre la cama. El pánico cruzó su rostro. No puedes irte así sin más. Samantha no lo decía en serio, solo estaba, ya sabes cómo es, a veces habla sin pensar. Habla sin pensar, repetí. Las palabras sonaban huecas. Michael, pasó semanas planeando esa fiesta, cada detalle era perfecto. ¿De verdad crees que lo que dijo fue un accidente? Se pasó las manos por el cabello frustrado. Está bien, quizá cruzó una línea, pero mamá, tú también estás exagerando. Irte así, montar una escena. ¿Montar una escena? No pude evitar la risa amarga que escapó de mi garganta. Tu esposa me destrozó delante de 50 personas. Dijo que no puedo sobrevivir sola, que no tengo nada, que soy una carga para ti, y cuando me voy con dignidad soy yo la que monta una escena. Michael miró al suelo. No tenía respuesta para eso, o tal vez sí, pero no quería decirla. ¿Por qué no me defendiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Había querido sonar fuerte, pero mi voz se quebró en la última palabra. ¿Por qué te quedaste ahí mientras ella me destruía? Yo, no sabía qué hacer, dijo finalmente. Su voz era pequeña, como cuando era niño y había roto algo valioso. Pasó todo muy rápido y no quería empeorar las cosas. No querías empeorar las cosas, susurré. Seguí empacando. Tomé las fotos de la cómoda y las envolví en una blusa suave. Michael me miraba impotente. Mamá, por favor quédate. Hablaré con Samantha. Se disculpará. Todo volverá a la normalidad. Justo eso, Michael, no quiero que todo vuelva a la normalidad. Porque lo normal era que yo me hiciera invisible en mi propia vida.
Lo normal era que tu esposa envenenara cada día con pequeñas crueldades. Lo normal era que tú no vieras nada porque es más fácil no ver. Cerré la maleta. No era mucho lo que me llevaba. 3 años de mi vida reducidos a una maleta y una caja con mis libros. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Michael. Había algo en su voz ahora, algo que sonaba a preocupación genuina, quizá incluso culpa. Tengo ahorros, dije. No muchos, pero los tengo. Siempre fui cuidadosa, incluso cuando ayudé a pagar tu boda, incluso cuando contribuí a los gastos de esta casa que nunca fue realmente mía. Encontraré un lugar. Estaré bien. Mamá, empezó él, pero levanté la mano. No, no esta noche, Michael. Esta noche necesito irme. Necesito estar sola y pensar. Lo miré de verdad, tratando de encontrar al niño que había criado en ese hombre que se había quedado en silencio mientras yo era humillada. Te quiero, siempre te querré, pero no puedo quedarme aquí. Tomé mi maleta y mi bolso. Michael no intentó detenerme físicamente, pero me siguió por el pasillo, por las escaleras, hasta la puerta principal. La fiesta seguía en el jardín, aunque más silenciosa ahora. Probablemente todos estaban chismeando sobre lo ocurrido, creando sus propias versiones de la historia. No importaba. Salí a la calle y pedí un Uber en mi teléfono. Michael se quedó en la puerta mirándome marchar. No lloré, todavía no. Las lágrimas vendrían después, lo sabía. Pero en ese momento solo sentí una extraña insensibilidad, como si estuviera viendo todo desde fuera de mi propio cuerpo. El coche llegó en 10 minutos. Le di al conductor la dirección de un hotel modesto que conocía, no muy lejos de allí. Mientras nos alejábamos, vi la casa iluminada en el espejo retrovisor. Por fuera se veía hermosa, como una postal perfecta de éxito y felicidad. Nadie que pasara por delante imaginaría el veneno que habitaba entre esas paredes. El hotel era sencillo, pero limpio. Pagué una semana con mi tarjeta de crédito, que tenía un límite bajo, pero era mía. La habitación era pequeña, con una cama doble y un escritorio viejo. Nada que ver con la casa que acababa de dejar, pero era mía. Cada centímetro de ese espacio era mío. Me senté en la cama y por fin solté el aire que había estado conteniendo. Y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Michael. El corazón me dio un vuelco, esperando tal vez una disculpa, una promesa de que las cosas cambiarían. Abrí el mensaje. Eran 3 párrafos largos. Empecé a leer. Mamá, necesito ser sincero contigo. Samantha y yo llevamos meses hablando de hacer algunos cambios. Con el bebé que estamos planeando tener, vamos a necesitar ese espacio que estás ocupando y, económicamente, no podemos seguir asumiendo gastos extra. Samantha tiene razón en que necesitas aprender a ser más independiente. Ya hablé con el abogado y te quité del testamento y de las escrituras de la casa. Era algo que deberíamos haber hecho hace tiempo. No quiero que pienses que esto es por lo de esta noche. Es solo que necesitamos centrarnos en nuestro futuro como pareja. Espero que lo entiendas. Siempre serás mi madre, pero ahora tengo mi propia familia. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. El bebé que estaban planeando. Los cambios que llevaban meses hablando. Me había quitado del testamento, de las escrituras de la casa. Ya estaba todo planeado. La humillación de esa noche no había sido un impulso. Había sido el empujón final para sacarme de sus vidas de forma permanente. Y Michael lo había permitido. No, más que eso, Michael había participado activamente. Había ido a un abogado. Había firmado papeles. Había borrado mi nombre de su futuro. Mi hijo, el niño que había criado sola, que había sido mi razón de vivir durante 25 años, acababa de eliminarme de su vida con un mensaje de texto. El teléfono se me cayó de las manos sobre la cama. Me quedé mirando la pared blanca del hotel, sin ver realmente nada. Y entonces, por primera vez en toda la noche, lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años que había sacrificado. Lloré por la mujer que había sido lo bastante ingenua como para pensar que el amor incondicional era suficiente.
Lloré hasta que no quedaron lágrimas, hasta que me dolió la garganta y se me hincharon los ojos. Lloré hasta que los sollozos se convirtieron en rabia. Y esa rabia, fría y brillante como un diamante, se transformó en otra cosa. Se convirtió en determinación, en claridad, en poder. Si querían verme caer, si esperaban que me derrumbara, que les suplicara que me dejaran volver, entonces se iban a llevar una sorpresa. Porque Eleanor Thompson murió esa noche en aquel jardín, y la mujer que estaba naciendo en esa barata habitación de hotel era alguien completamente distinto. Era alguien que había olvidado lo fuerte que podía llegar a ser. Me desperté al día siguiente con los ojos hinchados y la garganta seca, pero con una claridad mental que no había sentido en años. La luz del sol entraba por la ventana del hotel, iluminando la sencilla habitación que ahora era mi hogar temporal. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 65 años. Arrugas alrededor de los ojos, el pelo encanecido del que siempre me había avergonzado. Pero había algo distinto en esa mirada. Había fuego. Me lavé la cara, me peiné y me puse ropa limpia. Luego saqué mi viejo portátil, el que había comprado años atrás y apenas usaba porque Samantha siempre comentaba lo anticuado que estaba. Lo encendí y empecé a hacer una lista. No una lista emocional de quejas o arrepentimientos, sino una lista práctica y estratégica de recursos y posibilidades. Primero, mis ahorros. Tenía aproximadamente $23,000 en mi cuenta bancaria. No era una fortuna, pero tampoco era nada. Era el resultado de años de ser cuidadosa, de no gastar en tonterías, de ahorrar cada centavo que podía. Con eso podía alquilar un pequeño apartamento durante varios meses mientras averiguaba qué hacer. Segundo, mi formación. Una licenciatura en Administración de Empresas terminada hacía más de 30 años. Experiencia trabajando en una firma de consultoría antes de que naciera Michael. Había dejado todo eso para criar a mi hijo, pero el conocimiento seguía ahí, guardado en algún rincón de mi mente. Tercero, mis contactos. Habían pasado décadas, pero tal vez algunas personas aún me recordaban. Valía la pena intentarlo. Abrí mi correo electrónico, esa vieja cuenta que casi nunca usaba. Y allí, entre el spam y las notificaciones, encontré algo que me hizo detenerme. Un correo de hacía 2 meses de Artur Vance. Artur había sido socio de negocios de mi difunto esposo, un hombre que conocía a nuestra familia desde antes de que naciera Michael. Después de la muerte de mi esposo, Artur me había ofrecido trabajo en su empresa, pero lo rechacé porque Michael era demasiado pequeño. Mantuvimos el contacto de forma esporádica durante años, hasta que me mudé con Michael y Samantha y perdí el contacto con mucha gente. El correo decía: Eleanor, espero que estés bien. He estado pensando en ti últimamente. Si algún día te apetece tomar un café y ponernos al día, me encantaría verte. Siempre he admirado tu mente para los negocios. Un abrazo, Artur. Me quedé mirando ese correo durante mucho rato. 2 meses. Había llegado hacía 2 meses y yo nunca lo había visto porque había dejado de revisar el correo con regularidad. Samantha siempre decía que no necesitaba estar pegada a la tecnología, que debía disfrutar de mi jubilación. Jubilación. Como si yo hubiera elegido jubilarme, como si no me quedaran aún décadas de vida productiva por delante. Con las manos ligeramente temblorosas, respondí al correo. Artur, gracias por pensar en mí. Me encantaría tomar ese café. ¿Tienes tiempo esta semana? Tengo mucho que contarte. Eleanor. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme. Luego busqué en mi teléfono otro contacto, Julia Ayes. Habíamos sido amigas años atrás, antes de que me encerrara en la casa de Michael y Samantha. Julia era abogada especializada en derecho de familia. Nos habíamos conocido en un grupo de apoyo para viudas, las dos intentando reconstruir nuestras vidas tras perder a nuestros maridos. Ella había seguido adelante, construyendo una carrera exitosa. Yo me había quedado atrapada, centrada únicamente en Michael. Le envié un mensaje. Julia, soy Eleanor. Sé que ha pasado mucho tiempo. ¿Podríamos hablar? Necesito asesoramiento legal y también una amiga. La respuesta llegó en menos de 5 minutos.
Eleanor, por supuesto. Ven hoy a mi despacho si puedes. Te envío la dirección. Qué alegría saber de ti. Me cambié a una ropa más formal, un conjunto de pantalón color marfil y una blusa que me hacía ver profesional. Me puse un poco de maquillaje, no para ocultar quién era, sino para verme presentable. Tomé un taxi a la dirección que Julia me había enviado. Su oficina estaba en un edificio moderno en el centro. La sala de espera era elegante, pero acogedora, con plantas verdes y arte contemporáneo en las paredes. Cuando Julia salió a recibirme, casi no la reconocí. Había envejecido, como yo, pero llevaba su edad con una seguridad que yo había olvidado que fuera posible. Pelo corto plateado, un traje pantalón gris oscuro, una sonrisa amplia. Eleanor, dijo abrazándome. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años. Aceptación sin juicio. En su despacho privado, con un café caliente entre las dos, le conté todo. La mudanza con Michael y Samantha, las pequeñas humillaciones, la fiesta, el mensaje de Michael sobre quitarme del testamento. Julia escuchó sin interrumpirme, tomando alguna nota de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró hondo. Eleanor, siento muchísimo que hayas pasado por esto, pero legalmente hay algunas cosas que deberías saber. Me explicó que, si yo había contribuido económicamente a la compra de la casa o a mejoras en ella, podría tener algunos derechos. Que si Michael me había prometido cuidarme a cambio de que yo vendiera mi apartamento, eso también podría tenerse en cuenta. Pero también fue sincera. Las batallas legales eran largas, caras y emocionalmente devastadoras. Podrías luchar, dijo, e incluso podrías ganar algo, pero te costaría años de tu vida y probablemente toda tu paz mental. No quiero luchar, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. No quiero nada de ellos. Lo que quiero es construir algo mío, algo tan grande que, cuando me vean, se arrepientan de haberme subestimado. Julia sonrió. Era la sonrisa fiera de una guerrera. Eso me gusta mucho más. En ese caso, hablemos de estrategia. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de opciones. Julia me habló de programas para emprendedores mayores de 60 años, de recursos comunitarios, de contactos. Me habló de mujeres que conocía y que habían reinventado sus vidas a los 60 y a los 70. La edad es una ventaja si sabes cómo usarla, dijo. Tienes experiencia, madurez, resiliencia, y tienes algo que muchos jóvenes no tienen, nada que perder. Al día siguiente Arthur respondió a mi correo. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Cuando entré, él ya estaba allí esperándome. Arthur tenía 70 años, el pelo completamente blanco, pero los mismos ojos amables que yo recordaba. Se levantó cuando me vio y me dio un abrazo. Eleanor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Nos sentamos y pedimos café. Me preguntó por Michael y sentí el impulso de mentir, de decir que todo iba bien, pero estaba cansada de mentir. Le dije la verdad. No toda, no los detalles más dolorosos, pero sí lo suficiente. Escuchó con expresión seria. Ese chico es un necio, dijo por fin. Su padre se avergonzaría. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Era verdad. Mi esposo había sido un hombre bueno y trabajador, que valoraba la lealtad y el respeto. Si pudiera ver lo que Michael había hecho. Pero no quiero hablar de Michael, dije, enderezando la espalda. Quiero hablar de mí. Arthur, necesito un trabajo. Necesito una oportunidad para demostrar que sigo teniendo valor. Me miró atentamente. Eleanor, siempre has tenido valor. Tu esposo hablaba constantemente de tu visión para los negocios. Decía que eras mejor analista que la mitad de nuestro equipo. Se quedó pensativo un momento, tomando un sorbo de café. Tengo una propuesta. Estoy creando una nueva división en mi empresa, consultoría especializada para negocios que quieren llegar al mercado senior. Es un sector que está creciendo de forma exponencial, pero la mayoría de las empresas no saben cómo dirigirse a ese público. Necesito a alguien que entienda a ese perfil desde dentro. Alguien inteligente, con experiencia de vida, que pueda desarrollar estrategias auténticas.
El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad, me corrigió. No como empleada, sino como consultora independiente. Tú desarrollarías tu propia metodología, tus propios programas. Yo te daría acceso a mi red de clientes y recursos. Repartiríamos las ganancias. Sería tu propio negocio, pero con el respaldo de mi infraestructura mientras lo construyes. No podía creerlo. Ayer estaba llorando en una habitación de hotel. Hoy alguien me estaba ofreciendo la oportunidad de reconstruir mi vida profesional. ¿Por qué?, pregunté. Necesitaba saberlo. ¿Por qué harías esto por mí? Arthur sonrió. Porque se lo debo a tu marido. Porque creo en ti. Y porque, sinceramente, creo que vas a hacer que esta división tenga muchísimo éxito. Esto no es caridad, Eleanor, es negocio. Tienes algo que necesito. Conocimiento auténtico y ganas de demostrar lo que vales. Extendió la mano. ¿Qué dices? ¿Lista para volver al juego? Miré su mano tendida. Pensé en Samantha diciendo que yo no duraría ni un año sola. Pensé en Michael borrándome de su vida con un mensaje. Pensé en todos esos años haciéndome pequeña, invisible, insignificante. Y entonces estreché la mano de Arthur con firmeza. Lista, dije. Y por primera vez en años, de verdad lo estaba. Los 3 primeros meses fueron brutales. No porque el trabajo fuera difícil, sino porque tuve que reaprender quién era yo sin la identidad de la madre abnegada, sin el papel de la suegra invisible. Alquilé un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero tenía ventanales por los que entraba la luz del sol y un balcón donde podía tomar café por las mañanas. Era mío. Cada mueble que compré, cada plato, cada toalla, era elección mía. Por primera vez en décadas, nadie me decía que mi gusto era anticuado o inapropiado. Compré un escritorio de segunda mano, pero sólido, una silla ergonómica y convertí una esquina del salón en una oficina. Ahí nacería mi nuevo futuro. Arthur cumplió su palabra. Me conectó con mi primer cliente la segunda semana, una cadena de gimnasios que quería atraer a adultos mayores de 55 años, pero no sabía cómo hacerlo sin sonar condescendiente. Me senté con sus directores de marketing, todos de 20 y tantos, con títulos prestigiosos y cero comprensión de su público objetivo. Me miraban con esa mezcla de curiosidad y escepticismo reservada para la gente mayor en el mundo corporativo. Eleanor, empezó uno de ellos, un chico con gafas gruesas y una barba cuidadosamente despeinada. Agradecemos que esté aquí, pero nuestra marca es muy moderna. No queremos alejar a nuestro público más joven. Sonreí. Era la misma sonrisa que había usado con Samantha aquella noche en el jardín, tranquila, llena de un conocimiento que ellos no tenían. Déjame explicarte una cosa, dije, abriendo mi portátil donde había preparado una presentación. El mercado de mayores de 55 años controla más del 70% de la renta disponible en este país. Tienen casas pagadas, ahorros considerables y tiempo libre, pero los estáis ignorando porque asumís que no son modernos. ¿Sabes que no es moderno? Dejar dinero sobre la mesa por prejuicio generacional. Les mostré estadísticas, estudios de caso, proyecciones financieras. Hablé durante 45 minutos sobre demografía, comportamiento del consumidor y estrategias de inclusión sin condescendencia. Cuando terminé, el chico de las gafas ya no me miraba con escepticismo. Me miraba como si acabara de encontrar oro. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó. Ya he empezado, respondí. Salí de esa reunión con un contrato de $25,000 para desarrollar toda su estrategia. Con ese primer éxito, empezaron a llegar otros clientes. Una empresa tecnológica que quería simplificar sus productos para usuarios mayores. Una agencia de viajes especializada en turismo senior. Una farmacéutica que necesitaba una comunicación más clara. Cada proyecto me enseñaba algo nuevo y me devolvía una parte de la mujer que había sido antes de perderme en la maternidad. No es que me arrepintiera de haber criado a Michael, pero sí me arrepentía de haber desaparecido en el proceso. Trabajaba jornadas de 12 horas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me encantaba. Cada presentación,
cada análisis, cada estrategia era una declaración. Sigo aquí, sigo importando, todavía puedo construir cosas. Julia se convirtió en mi confidente y en mi asesora oficiosa. Cenábamos juntas cada 2 semanas y me ayudaba a moverme por el mundo legal de los contratos y los negocios. Tienes que formalizar esto, me dijo una noche mientras comíamos pasta barata y bebíamos vino. Crea una sociedad de responsabilidad limitada. Protege tus activos. Esto ya no es un pasatiempo, Eleanor. Es un negocio real. Tenía razón. Con su ayuda, fundé mi propia empresa, Silver Strategies Consulting. El nombre fue deliberado. Plata, por el cabello gris, por la sabiduría que llega con los años. No me estaba escondiendo de mi edad. La estaba convirtiendo en marca. Diseñé un logotipo sencillo pero elegante. Creé una web básica. Y empecé a construir presencia en redes sociales, algo que nunca había hecho porque Samantha siempre decía que la gente mayor hacía el ridículo en Instagram. Pero resultó que había un enorme mercado de mujeres de mi edad hartas de ser invisibles. Empecé a publicar sobre reinventarse después de los 60, sobre empezar negocios en la madurez, sobre no dejar que otros definan tu valor. Mis primeras publicaciones obtuvieron 5 o 10 me gusta, luego 50, luego cientos. Las mujeres me escribían mensajes privados compartiendo sus propias historias de humillación, de desprecio, de despertarse un día y darse cuenta de que habían desaparecido. Y respondí a cada una de ellas. No es tarde. Nunca es tarde. Tengo 65 años y apenas estoy empezando. Mis palabras conectaban porque eran verdad. No estaba vendiendo una fantasía. Yo era la prueba viviente. A los 6 meses, mi negocio generaba más dinero del que había ganado en toda mi vida anterior. No era millonaria, pero estaba cómoda, más que cómoda. Pude mudarme a un apartamento mejor, en un edificio con seguridad y gimnasio. Compré ropa nueva, no porque la anterior estuviera mal, sino porque quería hacerlo. Vestidos de colores vivos que Samantha habría dicho que no eran apropiados para mi edad. Abrigos elegantes que me hacían sentir poderosa al caminar por la calle. Me corté el pelo con un estilo moderno que enmarcaba mi rostro. No intentaba parecer más joven. Intentaba parecer yo. Fuerte, capaz, presente. La gente empezó a fijarse en mí de otra manera. En las reuniones de negocios ya no me trataban como a una abuelita perdida. Me trataban como a una experta. Arthur estaba encantado. Eleanor, tenemos que ampliar esto. Estás generando más negocio del que puedes manejar sola. Tenía razón. Las solicitudes de consultoría llegaban más rápido de lo que podía procesarlas. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Contraté ayuda. Primero, una asistente virtual, una mujer de 58 años a la que habían despedido de su trabajo corporativo y necesitaba un nuevo comienzo. Después, una diseñadora gráfica de 62 años que había perdido a su marido y buscaba un propósito. Formé un equipo de mujeres que el mundo había descartado, y juntas le demostramos al mundo que estaba equivocado. Nos llamábamos con orgullo el Círculo Plateado, y nuestro trabajo era excepcional. Los medios empezaron a fijarse en nosotras. Primero fue un pequeño artículo en un periódico local sobre emprendedores senior. Luego, una entrevista en una revista de negocios. Después, me invitaron a un podcast popular sobre reinvención profesional. Cada aparición traía más clientes, más reconocimiento, más validación de que lo que estaba construyendo importaba. En uno de esos podcasts, la entrevistadora me preguntó qué me había inspirado a empezar. Podría haber dado una respuesta prudente sobre haber querido siempre ser emprendedora, pero decidí ser sincera. Me inspiró la humillación, dije. Me inspiró que alguien me dijera que sin esa persona yo no valía nada. Me inspiró descubrir que llevaba años equivocada sobre mí misma. El episodio se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Los comentarios estaban llenos de mujeres diciendo, a mí también, esta soy yo, necesitaba escuchar esto. 8 meses después de salir de la casa de Michael, mi empresa había facturado más de $200.000. Yo personalmente ganaba más en un mes de lo que había ganado en un año cuando trabajaba antes de que naciera Michael.
Pero lo mejor no era el dinero. Era el sentido de propósito. Era despertarme cada día sabiendo que lo que hacía importaba, que estaba ayudando a otras personas, que estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Abrí una nueva cuenta de ahorros y empecé a llenarla sin descanso. No porque tuviera miedo de volver a quedarme sin nada, sino porque quería opciones. Quería poder decir que no. Quería el poder de elegir. Durante todo ese tiempo, Michael intentó contactar conmigo varias veces. Mensajes de texto que leía, pero no respondía. Mamá, ¿cómo estás? Mamá, tenemos que hablar. Samantha quiere disculparse. Cada mensaje era una prueba de mi determinación. Una parte de mí, esa parte que había sido madre durante tantos años, quería responder, quería perdonar y olvidar. Pero una parte más nueva, más fuerte, sabía que responder sería dar un paso atrás. No por rabia, sino por paz. Decidí que, cuando estuviera preparada para hablar con Michael, sería en mis términos. Cuando mi éxito fuera tan incuestionable que no pudiera evitar ver lo que había perdido. Cuando mi ausencia hubiera enseñado la lección que mi presencia nunca pudo enseñar. Bloqueé su número temporalmente, no para siempre, pero por ahora. Necesitaba ese tiempo para mí, sin la distracción de su culpa ni de sus intentos por arreglar lo que había roto. Y seguí construyendo. Cada día era otro ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Algunos días eran duros. Algunos días me sentaba en mi balcón y lloraba por el hijo que había perdido, por los años que no podía recuperar. Pero esos días se fueron haciendo menos frecuentes. Y en su lugar creció algo más sólido, la certeza. La certeza de que había hecho lo correcto, de que merecía más de lo que había aceptado, de que mi historia no había terminado aquella noche en el jardín. Apenas estaba comenzando. Fue Julia quien me enseñó el vídeo primero. Estábamos almorzando en un restaurante cerca de su oficina cuando sacó su teléfono con una expresión extraña. Eleanor, tienes que ver esto. Se está haciendo viral. Me pasó el teléfono y allí estaba, el vídeo de aquella noche en el jardín. Alguien lo había subido a las redes sociales, pero no de la manera en que Samantha había planeado. El título decía, Cruel nuera humilla a su suegra en una fiesta familiar. Mira lo que pasa después. Tenía más de 2 millones de visualizaciones. Se me encogió el estómago mientras lo veía. Allí estaba Samantha con su vestido verde esmeralda diciendo todas aquellas cosas horribles sobre mí. La cámara captaba perfectamente su sonrisa cruel, la forma en que buscaba aprobación entre sus amigas. Y luego me captaba a mí saliendo de las sombras. Mi voz tranquila, pero firme. ¿Por qué esperar un año? Me voy ahora. Los comentarios eran devastadores para Samantha. ¡Qué mujer tan venenosa! Esta suegra tiene más clase en un dedo meñique que esa chica en todo el cuerpo. Queremos actualizaciones. Necesito saber que la abuela está bien. Miles y miles de comentarios defendiéndome, atacando a Samantha, compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Evidentemente, el vídeo había tocado una fibra. No se trataba solo de mí. Se trataba de todas las mujeres mayores que habían sido ignoradas, menospreciadas, hechas invisibles, y la gente estaba furiosa. No sabía que alguien lo había subido, dije devolviéndole el teléfono a Julia con las manos temblorosas. Ella asintió. Fue una de las invitadas. Al parecer se sintió tan incómoda por lo que hizo Samantha que decidió exponerla. Y funcionó. En los días siguientes, el vídeo llegó a más plataformas. TikTok, Facebook, Twitter. Influencers lo compartieron con sus propios comentarios. Los periodistas empezaron a escribir artículos sobre edadismo y abuso emocional en la familia usando mi historia como ejemplo. Y luego empezaron a encontrar más cosas. Antiguas empleadas domésticas que habían trabajado para Samantha y Michael empezaron a hablar. Una de ellas, una mujer llamada María, concedió una entrevista a un blog popular. Contó cómo Samantha la trataba, gritándole por errores mínimos, reteniéndole el pago, haciéndola trabajar horas extra sin compensación, y la forma en que trataba a la madre de su marido era peor, dijo María en la entrevista. La señora Thompson era tan amable. Siempre nos trataba con respeto.
Pero Samantha la humillaba constantemente. Le prohibía entrar en ciertas partes de la casa. Le servía sobras mientras ellos comían comida recién hecha. Era abuso. Más mujeres empezaron a dar un paso al frente con historias parecidas. Una niñera a la que Samantha había despedido sin previo aviso. Una florista a la que Samantha había acusado públicamente de arruinar un evento, cuando el error había sido de Samantha. Estaba surgiendo un patrón. Samantha era cruel con cualquiera a quien percibiera como inferior o demasiado indefenso para defenderse. Las marcas con las que Samantha trabajaba como influencer empezaron a distanciarse. Tenía un pequeño canal de YouTube sobre estilos de vida lujosos y algunos acuerdos menores con marcas. Uno por uno, esos contratos fueron cancelados. Las empresas emitieron comunicados diciendo que sus valores no eran compatibles con comportamientos abusivos. El canal de YouTube de Samantha perdió miles de suscriptores en cuestión de días. Sus publicaciones de Instagram, que antes recibían miles de me gusta, ahora estaban inundadas de cientos de comentarios negativos. Abusadora, falsa, karma. Yo observaba todo aquello desde la distancia, con sentimientos encontrados. Una parte de mí sentía una oscura satisfacción al ver cómo su mundo se derrumbaba. Era la justicia que yo no había buscado, pero que el universo estaba entregando de todos modos. Pero otra parte de mí, la parte que seguía siendo madre, se preocupaba por Michael, porque si Samantha caía, él caería con ella. Y entonces recibí un mensaje de un número desconocido. Era Chris, el mejor amigo de Michael de la universidad. Señora Thompson, necesito hablar con usted. Es sobre Michael, por favor. Dudé, pero al final acepté reunirme con él en una cafetería neutral. Chris llegó con aspecto cansado, nervioso. Se sentó frente a mí y suspiró hondo. Gracias por venir. Sé que la familia la ha tratado fatal. ¿Qué le pasa a Michael?, pregunté, yendo directa al grano. Chris se quedó mirando su café. Está destrozado. El vídeo, la exposición pública, todo está afectando a su trabajo. Sus clientes le están cuestionando. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Hizo una pausa. Descubrió que Samantha le ha estado mintiendo sobre muchas cosas, sobre todo sobre el dinero. Se gastó más de $60,000 en los últimos 6 meses en cosas que ocultó, ropa, tratamientos de belleza, incluso un coche deportivo que compró a nombre de su hermana, pero que conduce ella. Michael pensaba que estaban ahorrando para el bebé que supuestamente querían tener. Pero resulta que Samantha nunca quiso hijos. Solo era otra mentira para mantenerlo bajo control. La rabia fría que había sentido aquella noche volvió. Ella no solo me había arrebatado a mi hijo. Lo había estado manipulando todo este tiempo. Hay más, continuó Chris. Michael encontró mensajes entre Samantha y sus amigas. Mensajes de hace más de un año en los que se burlaba de él. Decía que era aburrido, pero útil, porque tenía buenos ingresos y una casa, que solo estaba con él hasta encontrar algo mejor. Todo estaba planeado, señora Thompson, desde el principio. Ella solo lo estaba utilizando. Cerré los ojos. Mi pobre hijo, tan necio. Había elegido a esa mujer por encima de su madre. Y ahora estaba descubriendo que ella ni siquiera lo había amado nunca. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Chris me miró directamente. Porque quiere hablar con usted, pero le da demasiada vergüenza. Porque necesita a su madre, aunque no sepa cómo pedirlo. Y porque usted merece saber que por fin entiende lo que perdió. No respondí enseguida. Bebí un sorbo de café, procesando la información. Michael había tomado decisiones. Había decidido creer a Samantha. Había permitido mi humillación. Me había borrado de su vida con un mensaje. Las consecuencias de esas decisiones le correspondía asumirlas a él. Dile a Michael, dije por fin, que cuando esté preparado para hablar, yo estaré preparada para escuchar. Pero no porque yo lo necesite, sino porque quizá él sí lo necesite. Chris asintió, comprendiendo. Es justo, más que justo. Se levantó para irse, luego se detuvo. Por lo que vale, todos sus amigos de verdad pensaron que lo que le hicieron fue horrible, y todos estamos orgullosos de ver lo que ha construido.
Su historia ha inspirado a mucha gente. Después de que se fue, me quedé en la cafetería pensando. El vídeo viral, la caída de Samantha, yo no había planeado nada de eso. No había buscado una venganza pública. Había elegido el camino más difícil, construir algo tan sólido que mi ausencia hablara por sí sola. Y ahora el mundo estaba haciendo el resto. Pero no sentía el triunfo que había imaginado. Sentía algo más complejo. Sentía duelo por el tiempo perdido. Sentía tristeza por mi hijo, que había aprendido lecciones tan dolorosas. Pero también sentía paz. Paz porque sabía que, pasara lo que pasara con Michael, yo iba a estar bien. Ya no necesitaba su validación para conocer mi valor. Esa noche, mientras trabajaba en una propuesta para un nuevo cliente, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Mamá. Era Michael. Su voz sonaba rota, pequeña, como cuando era niño y tenía una pesadilla. No dije nada, esperé. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo por todo. Tenías razón sobre Samantha. Tenías razón sobre todo. Fui un idiota. Fui un hijo horrible, y entiendo si nunca me perdonas, pero necesitaba que lo supieras. Lo siento. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz salió firme. Michael, agradezco tu disculpa, pero ahora mismo no puedo tener esta conversación. Necesito tiempo. He construido una nueva vida, y necesito proteger mi paz. Cuando esté preparada, te lo haré saber. Lo entiendo, dijo él, con la voz quebrada. Solo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Vi tu empresa. Leí sobre tu éxito. Eres increíble, mamá. Siempre lo fuiste. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. Adiós, Michael, dije en voz baja. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi despacho, en el apartamento que había construido con mi propio dinero, rodeada de las pruebas de mi éxito, y lloré. Lloré por lo que había sido. Lloré por lo que podría haber sido. Pero también sonreí, porque había sobrevivido. No solo sobrevivido, había florecido, y eso nadie podía quitármelo. 3 semanas después de la llamada de Michael, recibí una invitación que lo cambiaría todo. La Cámara de Comercio de la ciudad estaba organizando su cumbre anual de emprendimiento, un evento prestigioso en el que líderes empresariales compartían sus historias de éxito, y me habían elegido como una de las ponentes principales. El tema de mi charla: reinventarse después de los 60. Nunca es tarde para empezar. Cuando leí la invitación, me temblaron las manos. Hablar delante de 300 personas en un auditorio corporativo, estar en un escenario bajo luces intensas, compartir mi historia con desconocidos que me juzgarían, me analizarían, me medirían. La vieja Eleanor la habría rechazado de inmediato. Habría dicho que no estaba cualificada, que otra persona merecía ese honor. Pero yo ya no era la vieja Eleanor. Acepté la invitación. Pasé 2 semanas preparando mi presentación. No solo la parte técnica del negocio, sino también la historia emocional que había detrás. Julia me ayudó a ensayar, sentada en mi salón mientras yo practicaba una y otra vez. Tienes que mencionar la humillación, me dijo durante uno de los ensayos. Es la parte más poderosa. Es lo que hace que tu historia sea real. Yo había estado evitando ese detalle, no quería parecer una víctima ni sonar amarga, pero ella tenía razón. La humillación había sido el catalizador. Sin ella, no habría existido transformación. No tienes que dar nombres, continuó Julia, pero la gente necesita entender de dónde vienes para apreciar hasta dónde has llegado. Así que reescribí secciones enteras, añadiendo la verdad cruda de aquel jardín, de aquel mensaje de texto, de aquella noche en el hotel barato, llorando hasta dormirme. Llegó el día del evento, gris y fresco. Me puse un traje pantalón color vino que había comprado específicamente para la ocasión. Elegante, pero poderoso. Me maquillé con cuidado, no para ocultar mi edad, sino para resaltarla. Quería que se viera cada arruga. Eran mapas de supervivencia, cicatrices de batalla. Llegué al centro de convenciones 1 hora antes. El auditorio era enorme,
con fila tras fila de asientos elevándose hacia el techo. El escenario tenía una pantalla gigante y luces profesionales. El estómago se me revolvía de nervios, pero respiré hondo. Había sobrevivido a cosas peores que un escenario. Arthur llegó para apoyarme, junto con mi pequeño equipo del círculo plateado. «Vas a estar increíble», dijo mi asistente, apretándome la mano. La gente empezó a llenar el auditorio. Ejecutivos con trajes caros, jóvenes emprendedores con portátiles, estudiantes tomando notas. Yo estaba programada para hablar después del almuerzo, el mejor momento, cuando la gente está despierta pero relajada. Mientras esperaba entre bastidores, revisé el teléfono con nerviosismo y entonces lo vi. Un mensaje de Chris. «Señora Thompson, Michael está aquí, en el auditorio. Fila 12. Solo quería que lo supiera». Samantha intentó venir con él, pero él le dijo que no. Ya están oficialmente separados. Mucha suerte. El corazón se me detuvo. Michael estaba allí. Mi hijo había venido a verme hablar. No sabía si sentirme feliz o aterrada. Decidí no pensar en ello. Tenía un trabajo que hacer. El presentador me llamó al escenario. Los aplausos fueron educados, profesionales. Caminé hasta el atril con la espalda recta y la cabeza alta. Las luces eran cegadoras, imposibilitaban distinguir los rostros individuales del público. Mejor así. Respiré hondo y empecé. Hace 11 meses yo tenía 65 años y no tenía nada. Ni trabajo, ni ingresos propios, ni una identidad fuera de ser la madre de alguien. Vivía en la casa de mi hijo como una invitada no deseada, haciéndome más pequeña cada día, creyendo que eso era todo lo que merecía. El auditorio quedó completamente en silencio. Y entonces, en una fiesta familiar, alguien me dijo que no duraría ni un año viviendo sola, que sin esa familia yo no era nada. Y algo dentro de mí se rompió. O quizás se arregló. Es difícil saberlo. Conté la historia, no con autocompasión, sino con una honestidad brutal. La humillación, la decisión de irme, el devastador mensaje de Michael. Escuché jadeos en el público, murmullos de simpatía. Pero no me detuve ahí. Les hablé del hotel, de llamar a Arthur, de construir Silver Strategies Consulting desde cero. Compartí cifras reales. Mis primeros $25.000, luego 50.000, luego 100.000. Mostré fotos del antes y el después. Yo en aquella habitación de hotel con una sola maleta, y yo ahora en mi oficina moderna con mi equipo. La edad nos vuelve invisibles en esta sociedad, dije, con la voz cada vez más fuerte, especialmente a las mujeres. Nos dicen que nuestro valor termina cuando dejamos de ser jóvenes, cuando dejamos de ser convencionalmente atractivas, cuando dejamos de ser útiles para los demás, pero eso es mentira. Tengo 66 años. Tengo arrugas. Tengo el pelo gris. Me duelen las rodillas cuando va a llover. Y también tengo una empresa que genera más de $300.000 al año. Tengo clientes que me respetan. Tengo un equipo que confía en mí. Tengo una vida que construí con estas manos, manos que alguien dijo que no eran capaces de sostener nada. El público estalló en aplausos. No los aplausos educados del principio. Aplausos reales, fuertes, con la gente poniéndose de pie. Vi movimiento en la fila 12. Alguien se levantó. Y aunque las luces no me dejaban verlo con claridad, supe que era Michael. Estaba de pie, aplaudiendo. Y a la distancia pude ver que estaba llorando. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Así que, para cualquiera que esté aquí y piense que ya es demasiado tarde, para cualquiera que haya sido ignorado, subestimado, hecho invisible, no lo es. No eres demasiado mayor, ni estás demasiado cansado, ni has llegado demasiado tarde. Eres exactamente lo que el mundo necesita. Experiencia, resiliencia, sabiduría. Úsalo. Cuando terminé, la ovación fue ensordecedora. Gente de todas las edades de pie, aplaudiendo. Vi lágrimas en muchos rostros. El presentador tuvo que esperar casi 2 minutos antes de que el ruido bajara lo suficiente como para poder hablar. Eleanor, eso ha sido extraordinario.
¿Tiene tiempo para unas preguntas del público? Asentí. Las manos se alzaron de inmediato. Una joven preguntó por estrategias de marketing concretas. Un hombre mayor preguntó cómo superar el miedo. Y entonces alguien de la fila 12 levantó la mano. El presentador le pasó un micrófono. La voz de Michael, amplificada por todo el auditorio, preguntó: ¿hay espacio para el perdón en su historia de reinvención, o hay heridas demasiado profundas? El auditorio quedó en silencio. No era la típica pregunta empresarial que esperaban. Era personal, cruda, evidentemente cargada de significado. Miré hacia donde estaba Michael. Mis ojos por fin se estaban acostumbrando a las luces. Ahora podía verlo con claridad. Mi hijo, más delgado que antes, con ojeras, pero mirándome con algo que no le había visto en años. Respeto genuino. Esa es una pregunta complicada, dije despacio, escogiendo mis palabras con cuidado. Creo que el perdón no es algo que le debas a otras personas. Es algo que te das a ti mismo para poder seguir adelante. He perdonado a las personas que me hicieron daño, no porque lo merezcan, sino porque cargar con esa rabia me estaba haciendo daño a mí. Hice una pausa. Pero perdonar no significa olvidar. No significa permitir que esas mismas personas vuelvan a hacerte daño de la misma manera. Significa poner límites, proteger tu paz y reconstruir la confianza poco a poco, si es que llega a reconstruirse. Michael bajó el micrófono, asintiendo. Pude ver que lo había entendido. Había entendido que la puerta no estaba cerrada para siempre, pero tampoco estaba completamente abierta. Respondí algunas preguntas más antes de que el evento continuara. Cuando bajé del escenario, me rodeó gente que quería hablar conmigo, intercambiar tarjetas, compartir sus propias historias. Pero mis ojos seguían buscando a Michael entre la multitud. Por fin lo vi esperando en el borde del grupo, sin abrirse paso, solo esperando pacientemente. Cuando la multitud por fin se dispersó, se acercó. Nos miramos durante un largo instante sin decir nada. Y entonces habló, en un susurro apenas audible. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, y muy avergonzado de mí mismo. Lo sé, dije simplemente. Michael, tienes que entender que no puedo volver a ser quien era. Esa mujer murió aquella noche en tu jardín. Esta versión de mí tiene límites. Tiene expectativas. Tiene una autoestima que no depende de ser tu madre. Lo entiendo, dijo él rápidamente. Y no te estoy pidiendo que vuelvas. No te estoy pidiendo que finjas que no pasó nada. Solo te pido una oportunidad para conocer a esta nueva versión de ti, para reconstruir algo, aunque sea distinto. Lo miré. Mi hijo, mi amor más grande y mi dolor más profundo. Podemos intentarlo, dije por fin. Poco a poco. Un café al mes para empezar. Sin promesas, sin expectativas, solo dos personas aprendiendo a conocerse de nuevo. Las lágrimas le corrían libremente por la cara. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Sí, respondí en voz baja. Lo es. No lo desperdicies. Un año después de aquella noche en el jardín, mi vida era irreconocible. Silver Strategies Consulting había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Ya no éramos solo yo y un pequeño equipo. Ahora tenía oficinas reales en un edificio corporativo del centro, con 12 empleadas a tiempo completo, todas mujeres mayores de 50 años que habían sido descartadas por el mundo corporativo tradicional. Nos habíamos expandido a 3 países: México, Colombia y España. Los contratos llegaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Empresas de la lista Fortune 500 querían mi experiencia. Universidades me invitaban a dar conferencias. Mi historia había aparecido en revistas internacionales de negocios, siempre con el mismo enfoque: la mujer que convirtió la humillación en un imperio. El dinero ya no era una preocupación. Había superado el $1.000.000 en facturación anual. Compré un hermoso apartamento con vistas a la ciudad. El tipo de lugar que antes veía en revistas pensando que nunca sería para alguien como yo. Tenía arte en las paredes, muebles elegantes elegidos personalmente por mí, un balcón donde tomaba café cada mañana viendo amanecer. Pero lo mejor no eran las cosas materiales.
Era la sensación de solidez, de saber que nadie podía quitarme lo que había construido porque lo había construido yo misma con mi inteligencia, mi trabajo duro, mi negativa a desaparecer. Cada mañana me miraba al espejo y veía a una mujer que me gustaba. Una mujer fuerte. Una mujer que había sobrevivido y florecido. Michael y yo nos habíamos estado viendo una vez al mes, tal como le había prometido. Al principio eran cafés incómodos, con silencios largos y conversaciones cuidadosas, pero poco a poco, muy poco a poco, algo estaba creciendo. No la relación madre e hijo que habíamos tenido antes, esa había muerto y no iba a volver. Esto era algo nuevo, algo más honesto. Me habló de su divorcio de Samantha, que había sido brutal y público. Ella luchó por la casa, por dinero que no había ganado, usando todas las tácticas manipuladoras de su arsenal. Pero al final la verdad ganó. Michael se quedó con la casa, pero decidió venderla. No puedo vivir allí, me dijo en uno de nuestros cafés. Cada habitación tiene recuerdos de cómo te traté, de cómo permití que ella te tratara. No lo consolé. Esa era su carga, su lección que aprender. Me contó cómo Samantha había intentado arruinarlo después del divorcio, publicando mentiras en redes sociales, contactando a sus clientes con historias inventadas. Pero el mundo ya sabía quién era ella realmente. El vídeo viral la había marcado para siempre. Ahora trabajaba de dependienta en unos grandes almacenes, un trabajo honrado, pero muy lejos de la vida de lujo que había planeado. A veces siento pena por ella, admití en una de nuestras reuniones. Él me miró sorprendido. ¿Cómo puedes sentirla, después de todo lo que te hizo? Porque construyó toda su vida sobre mentiras y manipulación. Y cuando ese edificio se derrumbó, no tenía nada real debajo. Yo sí. Tenía habilidades reales, experiencia real, fortaleza real. Ella nunca desarrolló nada propio. Es una forma triste de vivir. Michael había empezado a ir a terapia, algo que me contó con timidez, como si esperara que me burlara de él. Pero yo lo animé. Bien. Todos necesitamos ayuda para procesar nuestras decisiones, para entender por qué hacemos las cosas que hacemos. Me contó que su terapeuta le había ayudado a ver ciertos patrones. Cómo había elegido a Samantha porque era dominante y él quería que otra persona tomara decisiones. Cómo había sacrificado su relación conmigo porque era más fácil que enfrentarse a su esposa. Fui un cobarde, me dijo en uno de nuestros últimos cafés. No solo contigo. En toda mi vida dejé que otras personas decidieran por mí. Y luego me sorprendía cuando las cosas salían mal. La conciencia es el primer paso, le dije. Pero solo importa si la usas para cambiar. Él asintió, tomándose mis palabras en serio de una forma que nunca había hecho antes. Y entonces llegó la invitación, el evento empresarial más importante del año. Una gala para reconocer a los emprendedores más destacados del año, y yo estaba nominada. No solo nominada, me dijeron que era la favorita para ganar en mi categoría, Reinvención Empresarial. La gala sería en el hotel más exclusivo de la ciudad. 500 invitados. Cobertura mediática. El tipo de evento donde cambian las carreras. Me dieron 3 entradas de invitada. Invité a Arthur, por supuesto. Sin él, nada de esto habría sido posible. Invité a Julia, mi roca constante durante todo este viaje. Y, después de pensarlo mucho, le ofrecí la tercera entrada a Michael. No tienes que venir, le dije. Entiendo si te resulta incómodo. Me miró con los ojos brillantes. Mamá, no me lo perdería por nada del mundo. La noche de la gala era luminosa y fría. Llevaba un vestido largo color champán que me hacía sentir como una reina. Me había dejado crecer un poco el pelo, totalmente gris plata ya, sin tinte, y me lo habían recogido en un moño elegante. Joyas sencillas, pero caras, que me había comprado a mí misma como símbolo de mi éxito. Cuando llegué al hotel con mi equipo, me sorprendieron los flashes de las cámaras. Los periodistas querían entrevistarme. Señora Thompson, ¿qué se siente al estar nominada? ¿Qué consejo les da a las mujeres que quieren reinventarse? Su historia ha inspirado a millones. ¿Qué es lo siguiente para usted? Respondí a cada pregunta con elegancia,
sintiendo la confianza correr por mis venas. Era mi noche. Me la había ganado. El salón de baile era espectacular. Mesas redondas con manteles blancos y enormes centros florales. Una orquesta tocando música suave. Camareros circulando con champán y aperitivos. Me senté en mi mesa con Arthur, Julia, Michael y algunas de mis empleadas. Todas radiaban orgullo. Durante la cena, Michael se inclinó hacia mí. «Mamá, hay algo que debes saber». Su voz sonaba nerviosa. El corazón se me tensó. Samantha está aquí. De algún modo consiguió una invitación. Está en una mesa al fondo. Solo quería que lo supieras antes de que la vieras. Miré en la dirección que me indicó, y allí estaba Samantha, con un vestido negro que había visto días mejores, sentada sola en una mesa casi vacía, recorriendo la sala con una expresión amarga. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Se la veía pequeña, disminuida, como si todo el veneno que había llevado dentro por fin la hubiera consumido. No sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción, ni triunfo, solo indiferencia. Ya no tenía ningún poder sobre mí. Era irrelevante en mi historia. Le di la espalda y seguí conversando con mi mesa. Entonces llegó el momento de los premios. Se anunciaron varias categorías. Primero, innovación tecnológica, emprendimiento social. Cada ganador subía al escenario entre aplausos entusiastas. Y entonces llegó mi categoría. El premio a la reinvención empresarial reconoce a un emprendedor que ha superado una adversidad significativa para construir un negocio exitoso. Este año, los nominados son, leyeron 3 nombres, incluido el mío. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todo el mundo podía oírlo. Y la ganadora es Eleanor Thompson, fundadora de Silver Strategies Consulting. La sala estalló en aplausos. Mi mesa se puso en pie de un salto, vitoreando. A Michael le corrían lágrimas por la cara. Arthur me abrazó con fuerza. «Lo has conseguido», susurró. «Siempre supe que lo harías». Caminé hacia el escenario con las piernas temblando, pero la cabeza alta. El premio era una hermosa placa de cristal, pesada en mis manos. Me coloqué ante el micrófono, mirando a 500 personas de pie aplaudiendo. Busqué a Samantha entre la multitud. Estaba sentada sola en su mesa, mirándome con una expresión que solo puedo describir como derrota absoluta. Y en ese momento entendí algo profundo. Yo no había ganado porque ella hubiera perdido. Había ganado porque elegí construir en lugar de destruir. Porque cuando ella intentó empequeñecerme, yo elegí volverme enorme. No por venganza, sino por supervivencia. No para demostrarle nada a ella, sino para demostrármelo todo a mí misma. Gracias, empecé, con voz firme y clara. Hace un año alguien me dijo que yo no tenía nada. Y esa persona tenía razón. No tenía nada, salvo una decisión que tomar, desaparecer o florecer. Elegí florecer. Y en el proceso descubrí que nunca es tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser. Este premio no es solo mío. Es para cada mujer que ha sido ignorada, subestimada, hecha invisible. Es para cada persona que se ha levantado del suelo después de haber sido derribada. Es para todos los que se atreven a empezar de nuevo cuando el mundo les dice que ya es demasiado tarde. Gracias. Los aplausos fueron ensordecedores. Bajé del escenario con mi premio, sintiendo su peso. No solo el del cristal, sino lo que representaba. Validación, reconocimiento, la prueba de que importaba. Mientras regresaba a mi mesa, pasé junto a la de Samantha. Me estaba mirando, con los ojos llenos de algo que quizá era arrepentimiento, o quizá solo envidia. Me detuve un segundo y seguí caminando. No con crueldad, simplemente con indiferencia. Ella ya no formaba parte de mi historia. Esa noche, cuando la gala terminó, Michael me acompañó hasta el coche. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, «estoy muy orgulloso de ti y lo siento muchísimo, muchísimo. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo». «Yo no querría», dije con sinceridad. «Si pudiera volver atrás, seguiría siendo aquella mujer pequeña e invisible que se conformaba con migajas. Esa noche en tu jardín,
Cuando Samantha me humilló, fue el mayor regalo que nadie me ha hecho jamás. Me liberó. Me obligó a verme a mí misma y me dio la rabia que necesitaba para transformarme. Lo miré, mi hijo, este hombre imperfecto al que amaba a pesar de todo. Así que dale las gracias a Samantha, dije. Dale las gracias, porque sin su crueldad nunca habría descubierto mi fuerza. Él asintió, comprendiendo. Nos abrazamos, un abrazo de verdad, entretejido con perdón y esperanza. Aquel día ella creyó que me estaba destruyendo. Pero fue el día en que yo empecé.